Buenas noches, Joana Daza, Bueno, ¿cómo estás? buenas noches, bien, Sarita, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Bueno, quiero agradecerte pues por permitirme hacer esta entrevista. Esto es muy importante, digamos, para todo el fortalecimiento después de esta materia y en general de los conocimientos que un psicólogo debe tener. Mm, Te agradezco profundamente estar aquí. Me gustaría saber si podrías describir como tu trayectoria profesional y tu labor, cómo se relaciona con la prevención o el tratamiento de VIH en jóvenes en Bogotá. Bueno, gracias a ti por la oportunidad, Sarit. Cualquier conocimiento que pueda contribuir a ser una mejor futura colega, ahí estamos. Bueno, como lo has dicho, tasa de profesión soy psicóloga. En los primeros años de mi carrera, yo estuve más en la parte de bienestar organizacional. Eh, Interesante, pero a mí siempre me gustó la parte clínica y social. De ahí en adelante, sí, estuve en partes clínicas, de evaluación, de intervención familiar y generalmente la mayoría del tiempo he estado muy ligada a lo que ha sido el involucramiento con menores de edad, clínico, ¿no? Eh, Sobre todo la parte de salud, educación, prevención de consumo de drogas, de alcohol, de cualquier tipo de droga, de actividad delictiva, Ujú. eh, acompañamiento socioemocional también. Estuve participando en pandemia, en situación familiar, organizacional y comunidades y barrios. Entonces, digamos que sí conozco otras áreas, pero lo que más me gusta a mí es el área clínico, social, socioemocional, más que todo. Entonces, en ese campo de la prevención, he tenido la oportunidad de trabajar en instituciones privadas y en programas del Estado. Y en que se asocia, me preguntas, con el tema del, bueno, tú lo estás poniendo específicamente del VIH. Yo te puedo decir que la prevención, desde que sea social, comunal, familiar, tiene que ver con absolutamente todo. Sí, obviamente para hacerlo, digamos que más, no sencillo, pero sí puntual, tú puedes determinar una problemática social, una problemática clínica, no sé, hasta política, de temas de, no sé, barriales, sociales, comunales, la que tú quieras, pero generalmente los programas de prevención siempre asocian a cosas más ambientales, no solamente penales. El construir la identidad de una persona tiene que ver hasta con su barrio, con su lenguaje, con su religión, con todo. Entonces, creo que puede ser el tema del VIH, pero enfoco cualquier tema que no sea de salud solo física, sino también mental, emocional y hasta espiritual. Ok, muchas gracias. Bueno, y según toda esa experiencia que me cuentas, digamos, con respecto pues al trabajo que nosotros hemos realizado, ¿cuál es la situación actualmente que observas, digamos, en la consulta o en general en tu campo de acción respecto a los jóvenes en un rango de 18 a 25 años? Me dices que que has trabajado en especial con menores de edad, pero cuando has trabajado, digamos, con personas un poco más grandes, digamos, ya en la adultez temprana, mm, sí, ¿cómo es la situación que observas dentro de todo este, sí, este accionar como psicóloga? Mira, partiendo algunos teóricos, pues en este momento se me escapa cualquiera, pero algunos asumen o Ujú. dicen que la adolescencia puede llegar entre los 21 y 24 años, ¿no? Así que digamos que adolescentes tardíos y adultos jóvenes, lo que más se encuentra en los últimos años es una real identidad, es un miedo tremendo a ser uno mismo, Ujú. ¿sí? Un miedo a ser tildado no de diferente, porque ser diferente, diferente somos todos, pero es como hacer raro, distinto al molde. Eso es muy castigado, así lo siente la juventud hoy en día. Juventud que trata
tú lo dices, de un lado de la adolescencia, ponte tú entre los 18 o 20 años, en temas de encierro, de pandemia y dándose a conocer a través de una carilla, y solamente guiándose por fotos y de redes sociales, juicios y precios guiados por las redes sociales, ha sido tremendo. Porque han dejado de ver quién soy yo, qué me gusta a mí, y se dejan ver es porque está de moda, qué se está haciendo, y de qué me pierdo si no estoy en lo que hacen los demás, ¿no? Un claro ejemplo de eso son las aplicaciones, donde ya las aplicaciones para conseguir pareja, así como hay gente que se supone que están guiadas hacia un relacionamiento trivial, hay mucha gente que lo usa buscando el amor de su vida, por ejemplo, saltándose toda una etapa de socialización. Entonces, ¿qué he visto yo? En mi experiencia, llega mucha juventud diciendo que no le gusta lo que hace, pero que siente que si lo hace deja de tener amigos. Por ejemplo, un factor en común es esto que ahora prueban como si fuera Netflix. Por un periodo de 3 meses voy a ser bisexual. Por un periodo de 3 meses voy a ser lesbiana. Por un periodo así. Y realmente cuando uno se pone en la búsqueda de dónde viene esto para cada quien, ¿no? No lo digo a nivel colectivo, les quiero estar seguros de por qué lo hacen, ni siquiera les gusta. Tienen muy claro, que son bisexuales, o que son homosexuales, o que todos son heterosexuales, pero es que todo el mundo hace aquello de probar. Entonces, ante eso están expuestos a tantas cosas que las redes sociales omiten, igual, o que se ha perdido entre tanto profesional que también publicita y yo creo que de alguna manera prostituye las profesiones. Entonces, ofreciendo consultoría de 10 minutos donde te dice que no pasa nada, o donde se venden soluciones como la pastillería de esposa, o cosas de ese estilo que no se preocupa conocer un poco más de verdad lo que hay allá afuera en que me afecta. Y cuando se dan cuenta, lo que están viviendo son consecuencias. Ok, entonces consideras pues que este es como un desafío, digamos que tiene mucha prioridad para la ciudad de Bogotá, como Para que toda la ciudad. para el mundo, sí, porque Para todas precisamente, las, donde hay jóvenes, donde hay humanidad, va a haber riesgo de todo esto. sí, y bueno, ya me contabas acerca de, digamos, de todo lo que tiene que ver con los determinantes sociales, que mencionabas que pues esto crea, digamos, el contexto crea mucho a la persona. Entonces, digamos que aparte de los que ya me contaste, digamos, en este tema de el VIH, ¿cuáles piensas que son los determinantes sociales que están impulsando como el aumento que hay de casos en estos últimos 3 años? Aparte, pues, por ejemplo, no sé, como el estigma o como la educación o como la parte sobre todo económica, que es acceder, digamos, a un tratamiento contra el SIDA. No, no, eso no es. Eso no es porque el tratamiento contra el SIDA hace parte de los planes también estatales. No es como era antes, considero que era para no, 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 no. Es así porque las pruebas también se entregan a nivel estatal. Y también porque ha habido mucha investigación, no es lo mismo cuando empezamos hace tantos años con el tema de la prueba ELISA, donde se había más que limitado o estereotipado la enfermedad hacia el lado solamente de los homosexuales, yo me acuerdo de eso. Más bien se satanizó a que era una enfermedad que venía única de la promiscuidad, cosa que también la condenó socialmente, ¿no? Sí, Porque imagínate que se dijera lo mismo del cáncer. sí. No, pero entonces la gente de cáncer, ¿no? Sería la enfermedad que más se produce y que es desconocida. Entonces yo creo que un determinante social tiene que ser la desinformación que parte por la educación. Pero echar la culpa a la pobreza no me parece. Okay. Más bien tiene que ver la pobreza eh, con la educación, pero la educación del hogar, no la educación del colegio. Porque
todas las instituciones. Es Ujú. parte de la formación hablar de estos temas, dar esta información. La dan programas del Estado en toda Sudamérica. La parte de esto, hay programas de salud que visitan los colegios, instituciones públicas, privadas, y muchas también vienen por ley. Entonces, sí que es que no se le indica, el joven generalmente está más al día que los papás. Eso es así. Sí, De hecho, uno tiene que estar, ¿sí?, como profesional para saber de qué puede hablar con un joven, porque no es lo mismo que yo te cuente lo que nosotros hacíamos como la gran fechoría cuando éramos jóvenes, que sería, no sé qué, volarnos del colegio media hora antes para ir a la feria. Ahora, ujú, a la grave exposición que hay en este momento. El determinante más bien viene de la falta de información en las familias, ok, donde, por ejemplo, en núcleos familiares donde no hay un adulto joven, ujú, sino la mayoría de padres o tíos o abuelos que ya son de edades más avanzadas, están al día con las redes sociales, no saben utilizar el Internet. eh, un joven los emburrece con lo sí, que quiere, ok, con lo que le parece. Mira, más tema para dónde que el tema, ¿por qué no? Porque sí, a la legalización de la marihuana. ujú, Un TikTok dijo que eso sirve para todo, y es la defensa que tienen todos. todo Son sí, legal de toda la juventud. ujú, Entonces, la falta de información veraz, que vaya a fuentes fidedignas, actualizadas, que les llegue a los jóvenes, que puedan comprender que estar enfermo o no estar enfermo no es una moda, ujú, es como un determinante. Encontrar la manera de que algún joven deje la pantalla por un momento para poner atención como te dije antes, a las consecuencias que pueden tener sus actos. claro, Yo digo que sería el 100% de los casos, ¿no? Que hay familias donde es casi obligatorio sentarse, o es obligatorio, conozco igual familias donde todavía sentarse a comer juntos todos los días y hablar de eso todavía existe, pero no es la mayoría de los casos. ujú, Eso es lo complejo. Hace falta mucha comunicación, mucha conversación, sobre todo porque ahora, bueno, ahora y siempre la adolescencia es como te, y eso sería todo. Y como ahora también adultos medianos y chicos, a la hora de estar en la mesa, es en la mesa, pero cada quien con su teléfono lo hace más complicado. claro, Digamos que en esa era de tanta información hay muy poca comunicación. sí, toda la razón. Y con respecto a eso, ¿conoces o sabes qué están haciendo como el Estado o organizaciones no gubernamentales, digamos, para abordar todo este tema de la propagación del VIH en los jóvenes de Bogotá o en los jóvenes de Sudamérica? Mira, yo sí sé que hay a nivel Latinoamérica gubernamentales donde se dirigen a los colegios, donde hay charlas de los estudiantes para los papás Ujú, y para los profesores por aparte, sí, ¿sí? En estos momentos, por ejemplo, te digo yo que en mi época no había, pero ahora hace varios años ya, escuelas para padres. ok, Entonces, que son parte de la red del colegio, de las instituciones educativas, donde se entiende que nuestras nuevas modalidades tienen espacio no solo para los niños, también para los grandes, ujú, donde desde las consejerías y las orientaciones escolares hay charlas, hay talleres ok, asociados a estos temas, ujú, desde la salud sexual y reproductiva, las enfermedades de transmisión sexual, el consumo de drogas, el uso del deporte como una actividad no deportiva, cosas que tienen llegada a los papás. Luego, charlas no es un tema, no viene, o sea, el defecto de estas charlas no viene de las charlas, viene de los papás. ok, Generalmente los que se conectan a este tipo de información son los que se conectan con sus hijos. ujú, ¿Sí? Eso a nivel de colegios existe, organizaciones existe. Como te digo, se ha desmitificado bastante el tema de la salud física y mental. Ya se puede hablar de esto con una ginecóloga, con un doctor, que también lo
derivan de algunos especialistas donde estos han dejado de ser un tabú. Por Ok. eso te digo yo, sí se hace. No se Ujú. puede decir que no se ha hecho, sí se hace. El tema del embarazo adolescente, el Estado cubre, no puedo decirte en qué caso, pero sí entrega los medicamentos para el tratamiento Ok. a los pacientes y hace un seguimiento sobre estos pacientes. No es que los abandonen. Ujú. Ok, no es. Entonces yo creo que sí se hace. Lo que pasa es que de esas cosas poco se habla. Sí, sí, todavía existe, digamos, como es un tema que sigue siendo muy tabú, a pesar de que, digamos, hoy en día ya es un poco más visibilizado, sigue siendo muy tabú para las personas que viven con este diagnóstico, es una etiqueta muy grande. Desde tu campo como psicóloga, ¿qué instrumentos o digamos qué enfoques de políticas públicas como que deberían, según tu experiencia, implementarse para abordar, digamos, aún más todo este tema del VIH en los jóvenes? De pronto ampliarlo a que los tipos de tratamiento fueran un poco más en el tema en que también se cuidara la salud mental y la salud Ok, del entorno familiar o del núcleo de la, ¿me entiendes? sí, Como que también tiene que ver con una enfermedad del entorno como cualquier enfermedad crónica, no ujú, solamente el VIH. sí, Pero que sería como un tema más físico, mental y emocional, donde también tuvieran una atención psicológica o social en el que se abordara como una problemática familiar, pero se explicara como corresponde, como se hace, por ejemplo, eh, son con el Alzheimer, con el cáncer, con otros tipos de demencias, donde se hace ese tipo de abordaje. Se reúne la familia, se llama el núcleo familiar, que explica a los hijos, a los hermanos, a los tíos, a los abuelos, con quien sean los más cercanos, a los mejores amigos. ujú, Eh, Como el embarazo adolescente, porque no creas, todavía hay muchísima gente, desafortunadamente en Latinoamérica, que no reconoce bien cómo es que sucede el embarazo. sí, Entonces creo que lo mismo puede pasar con el VIH, tal vez darle un seguimiento, sí es integrar y de mayor alcance, ¿no? Un mayor alcance también para el entorno, para los amigos, para el tema de comprenderlo en el tema de la empatía, sí, de comprender que el otro, que la persona, por más está en esto de usted se lo buscó, ok, sí, o tan fácil decirle al otro, ay, sí, yo lo entiendo. No, no lo entiendo. Le está tocando a usted, no a mí. Entonces yo creo que esa parte del soporte y ujú, apoyo social hace mucha falta. ok. Sí, porque digamos que nosotros hablamos con algunas personas a través de encuestas. Reunimos datos de encuestas y ahí hablaban sobre todo de ese estigma que todavía existe hoy en día y de la vergüenza de no saber cómo pedir ayuda. Entonces, por ejemplo, en instituciones como la universidad es muy difícil que una persona se abra, pues sí es difícil que se abra, digamos, emocionalmente para que los mismos psicólogos sepan cómo están, pues es aún más complejo abrirse en un tema como de la sexualidad porque todavía digamos que hay muchos, las personas piensan como que si lo dicen el problema son ellos y se sienten muy abandonados, ese es el principal, la principal queja de las personas, que ellos se sienten muy abandonados, muy aislados del mundo, ¿sí? Y que pedir ayuda para ellos es muy difícil. Entonces digamos que Creo pues que, yo creo que pedir ayuda es difícil para la mayoría de las personas. sí, Lo que pasa es que también tiene que ver con la comprensión de un proceso psicológico, por nuestro proceso de acompañamiento, proceso terapéutico, como tú lo quieras poner, un ujú, proceso de, al ser un proceso, un profesional no puede pretender que un día toquen a la puerta y le digan, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Pepe y te voy a ujú, contar mis todo, tragedias. Eso no eso, pasa así. ujú, Se ve así porque uno tampoco lo hace así. Es un tema, vuelvo y te digo, es un proceso. El proceso de enfermar, el tema de enfermar también es un proceso. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Hablar de eso que me sucedió, porque además debe venir de experiencias que tal vez tampoco quiero recordar. ujú, Entonces, en medida, eso sí se puede. Lo que pasa es que a la gente también hay que explicarle cómo.
porque ponte tú en el servicio del Estado o en uno privado, prepagada, que tú vayas al psicólogo, lo que más escuchas, porque lo he oído, es, eso no me sirve para nada, pero es que es la primera vez que vienes. Me preguntó es cómo me llamo, a qué voy y que le cuente un poquito de mí. Bueno, todo eso sirve para romper el hielo, porque si lo pones en otras circunstancias, tú tampoco vas a una primera cita a contar todo lo que ha pasado con tu vida sexual, o sí, No, no. Es igualmente un proceso y esos procesos implican y también uno que si a mí no me gusta la persona no siente acompañamiento con la persona que estoy hablando, pues no me voy a abrir. Pero es también el tema de la llegada de yo no le voy a contar nada de lo que me pasa. Sí hay personas que ayudan, de hecho creo que todas las universidades ofrecen el servicio. sí, sí, en bienestar Y demás, universitario. exactamente, y los colegios también. Yo conozco triste, el triste, ¿cómo se llama? Testimonio de una persona que acudió a una de estas orientadoras a contarle un muy pesado que sucedió y pensó que había encontrado la ayuda y descubrió que en la sala de profesores era el tema del día. La orientadora Okay. salió a divulgarlo. Entonces, ahí te entiendo confianza rota y que ese elemento no debería estar con ningún lado practicando ningún tipo de apoyo. Tiene miedo a eso. Claro, ¿Pero por qué? servicio. Porque igualmente hay otra desinformación. No conoce los acuerdos de confidencialidad. Entonces, pretender que yo me sienta a hablar con alguien que en hora y media le resuelva sus dolores, es como, yo creo que necesitan es como un mago o algo así. Sí. Pero es un tema de explicarle a la gente también cómo funciona el proceso de acompañamiento y para qué le va a servir un psicólogo en ese tema de dolores, digamos, de penas. Claro que sí. Em, Muchísimas gracias por toda la información que me brindaste. Sí, digamos que había muchas cosas que la verdad no tenía el conocimiento de que las implementaban, como por ejemplo las de los colegios. Ajá. Porque en mi caso, pues en mi colegio nunca, cuando estuve en décimo y once, pues también por la llegada de la pandemia, digamos que no tuvimos muchas oportunidades de tener muchas charlas acerca de la sexualidad, de las ITS, de las ETS. Entonces, como psicóloga, pues eso fortalece mucho todo el conocimiento y como sobre todo entender esa sensibilidad para poder hablar con alguien que sigue siendo una No, persona, sigue teniendo claro, pena. como mamá, como adulto, eso te va a salvar un montón. Es que la gente no lo ve como herramienta, por eso te digo, yo te lo digo como mamá. Sí, Era en décimo y once. El colegio de mi niña ya les hacen ese tipo de charlas y a nosotros ya nos invitaron a nuestra primera charla de cómo hablarles de sexo a los niños. Y uno siempre queda como, oh, dos, sí, porque hablando de niños de 9, a partir de los 9 años. sí, Pero resulta que ahora eso es lo que hay. Pues, en mi colegio no había necesidad, empezaban a hablar de eso cuando yo ya en la universidad, pero ahora no, ahora sí. les están hablando desde el tercer y cuarto y es lo que toca. Entonces, por eso te digo, son herramientas que sirven mucho si uno como humano, cómo abordar los temas que existen y si los niños no sé qué hay, pero mientras que la gente tampoco aprovecha. Eso es cierto. Bueno, Joa, muchísimas gracias por tu tiempo, por Por compartir nada, con mucho gusto. toda esa experiencia clínica y académica. Esta información va a ser recopilada en un documento donde vamos a hablar acerca, digamos, de los hallazgos que tuvimos en esta conversación. Claramente va a ser pues fundamental para nuestra investigación sobre todo los determinantes sociales, que fue muy interesante lo que me hablaste acerca de la pobreza, y cómo no es un factor, digamos que en este caso nosotros lo habíamos como, sí le habíamos dado mucha importancia al factor de económico, pero entendimos que también pues es educacional, es multifactorial, o sea, tiene muchísimos factores de los cuales no, la verdad no habíamos visto. Valoro profundamente tu disposición y pues todos tus aportes y todo tu conocimiento me va a permitir entender muchísimo mejor todo lo que tiene que ver con estas barreras institucionales y todos estos desafíos de salud pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por
consultarme, cualquier cosa, por aquí seguimos a la orden, en pie como siempre. Sí, señora, muchas gracias. Feliz noche.